Bueno, vamos a comenzar. Pues iniciamos este segundo pleno de designación de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Abrimos con el único punto de esta sesión, como indicaba, es la elección de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, en virtud de la facultad que para ello atribuyen a esta Cámara el artículo 41c del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley 18/2003 de 11 de julio sobre la designación de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón y los artículos 277 y siguientes del Reglamento de las Cortes de Aragón. Para dar lectura a la resolución de la Presidenta de las Cortes de Aragón, por la que se hace público el nombre de los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios Socialista y Popular para senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene la palabra el secretario primero de la mesa. Resolución de la Presidenta de las Cortes de Aragón de 13 de mayo de 2026, por las que se hacen públicos los nombres de los candidatos propuestos para senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón. La Comisión de Reglamento y Estatuto de los Diputados, en sesión celebrada el día 13 de mayo del 2026, ha examinado las declaraciones de actividades presentadas por los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios Socialista y Popular para su elección como senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón y ha concluido lo siguiente: que don Rafael Guía Marqués, candidato propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista, no incurre en causa alguna de incompatibilidad de las establecidas en los artículos 155 y siguientes de la LOREG. Que don Javier Valentín Alonso Coronel, candidato propuesto por el Grupo Parlamentario Popular, sí desea compatibilizar su condición de senador con la actividad de abogado en ejercicio por cuenta propia con despacho profesional, deberá solicitar autorización a la Comisión de Incompatibilidades del Senado, al tratarse de una actividad privada susceptible de autorización por dicha Cámara conforme al artículo 159.3c de la LOREG, con las limitaciones que establece esta ley orgánica y el reglamento del Senado. En consecuencia, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 7 de la Ley 18/2003 de 11 de julio sobre designación de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón y 281 del Reglamento de las Cortes de Aragón, procedo a hacer públicos los nombres de estos candidatos: don Rafael Guía Marqués, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, y don Javier Valentín Alonso Coronel, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Se ordena la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, Zaragoza, 13 de mayo del 2026. La Presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro Viscasillas. Muchas gracias, señor secretario. A continuación, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 18/2003 de 11 de julio sobre designación de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón y el artículo 282.2 del Reglamento de las Cortes, se va a proceder a la elección de los senadores. Va a dar comienzo la votación. Cada diputado y diputada podrá escribir en la papeleta un nombre entre los propuestos. Ruego a los señores ujieres que repartan las papeletas y los sobres. No, los senadores no.
Repartidas las papeletas y sobres, va a dar comienzo a la votación para elegir a los senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Las señoras y señores diputados deben introducir en la papeleta y el sobre correspondiente y serán llamados por el secretario. Deben entregarlo a esta presidencia. Será la vicepresidenta primera quien les recogerá las papeletas para introducirlos en la urna. La Mesa de las Cortes ha autorizado a las diputadas señoras Ariño Ejarque, del Grupo Parlamentario Socialista, y García López, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, a la emisión de su voto no presencial, por lo que, en virtud de lo establecido en los puntos 2 y 3 del artículo 5 de la resolución de la Presidenta de las Cortes de Aragón de 31 de octubre del 2018, por la que se regula la emisión de voto no presencial en las Cortes de Aragón, esta presidenta procederá a introducir en la urna, en este caso será la vicepresidenta primera, los sobres correspondientes a la conclusión del llamamiento. Ruego, por tanto, al señor secretario primero, Gerardo Oliván Bellosta, que llame en orden alfabético a las señores y señores diputados presentes. Comenzamos. Marta Bengoechea Urensaz. Doña Pilar Alegría Continente. Doña Elena Ayué de Varo. Don Javier Valentín Alonso Coronel. Don Carlos Javier Andreu Sanz. Don Mascún Lorien Ariste Campos. Don David Arranz Ballesteros. Don Luis José Arrechea Silvestre. Don Juan Pablo Artero Muñoz. Doña Esther Artieda Puyal. Don Jorge Azcón Navarro. Don José Luis Bancalero Flores. Doña Lucía Baruquer Pérez. Don Roberto Pablo Bermúdez de Castromur. Don Luis Francisco Biendicho Gracia. Doña María del Carmen Bozal Jurado. Doña María Pilar Buj Romero. Doña Lorena Canales Miralles. Doña Silvia Casas Foz. Don Ramón Celmascuín. Doña Susana Cobos Barrio. Don Javier Domingo Navarro. Doña Carmen Dueso Mateo. Don Carlos Dueso Ventura. Doña Marta Fernández Martín. Don Jesús Fuertes Jarque. Don Óscar Galeano Gracia. Doña Susana Gaspar Martínez. Don Rafael Guía Márquez. Don Tomás Guitarte Jimeno. Doña Tomasa Hernández Martín. Don Marcelino Iglesias Cuartero. Doña Mónica Iglesias Prieto. Don Miguel Jaime Angós. Doña Teresa Ladrero Parral. Doña Isabel Las Obras Pina. Don Fernando Ledesma Gelas. Don Octavio López Rodríguez. Don Sergio Marco Jiménez. Doña Ana Marín Pérez. Doña Ana Marín Pérez. Don Jesús Morales Lleisa. Don Santiago Morón San Juan. Don Alejandro Nolasco Asensio. Doña Ana Isabel Pardo Pardos. Don Jorge Juan Pastor Pérez. Doña Claudia Pérez Forniés. Don Pedro Manuel Polo Íñigo. Don Jorge Puello Sanz. Doña Aroa Rochela Romero. Doña María del Mar Rodrigo Pla. Don Antonio Ignacio Romero Santolaria.
doña Aranzazu Simón Pérez, doña María del Carmen Soler Monfort, doña Carmen María Susín Gabarre, doña Lorena Tabanera Asensio, doña María del Mar Vaquero Periánez, doña María José Vicente Poy, don Juan Francisco Vidal Jiménez Alfaro, doña Verónica Villagrasa Dolsa, Darío Villagrasa Villagrasa. Ahora votarán los miembros de la mesa. Beatriz Sánchez Garcés, Gerardo Oliván Villosta, Fernando Sabés Turmo, Carmen Rouco Laliena y María Navarro Vizcasillas. Faltarán los votos no presenciales. Muy bien, finalizada la votación para la elección de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, vamos a proceder a realizar el escrutinio. El secretario primero, Gerardo Oliván Villosta, dará lectura a las papeletas y la secretaria segunda, Beatriz Sánchez Garcés, tomará nota de los resultados de la votación. Comenzamos. Rafael Guía Márquez. Javier Valentín Alonso. Javier Valentín Alonso. Rafael Guía. Javier Alonso Valentín. Rafael Guía. Javier Valentín Alonso. Rafael Guía. En blanco. Javier Alonso. Javier Alonso. Javier Alonso. Javier Alonso. Javier Alonso. Rafael Guía. Javier Valentín Alonso. Javier Alonso. Javier Alonso. Rafael Guía. En blanco. Javier Alonso. Rafael Guía. Rafael Guía. Javier Alonso. 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 Rafael Guía. En blanco. Rafael Guía. En blanco. Rafael Guía. Rafael Guía. Javier Alonso. Rafael Guía. Ay, perdón. Blanco. Rafael Guía.
Javier Alonso. Rafael Guía. Javier Alonso. Javier Alonso. Rafael Guía. Javier Alonso. Rafael Guía. Javier Alonso. Javier Alonso. En blanco. Javier Alonso. Rafael Guía. En blanco. Javier Alonso. 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 En blanco. Javier Alonso. Javier Alonso. En blanco. Y Rafael Guía. Muy bien, concluido el escrutinio, el resultado de la votación es el siguiente. Diputados presentes en la Cámara 65, ha habido, como saben, 2 votos telemáticos, por tanto ha habido 67 votaciones. Votos obtenidos por el candidato Rafael Guía Marqués, 18 votos. Votos obtenidos por el candidato Javier Valentín Alonso Coronel, 40 votos. Votos en blanco, 9. Votos nulos, ninguno. De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley de Designación de Senadores y 283.1 del Reglamento de esta Cámara, debo requerir a don Javier Valentín Alonso Coronel y don Rafael Guía Marqués, elegidos por la Cámara senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, para que manifiesten si aceptan su designación. Ruego al señor secretario primero que proceda al llamamiento de don Javier Valentín Alonso Coronel y Rafael Guía Marqués para que manifiesten ante la Cámara si aceptan su designación como senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuyo caso les haré entrega de las pertinentes credenciales. Cuando usted quiera, secretario. Don Javier Valentín Alonso Coronel. Sí, acepto. Acepto mi designación por el Pleno de las Cortes de Aragón en sesión celebrada en el día de hoy como senador en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón. Don Rafael Guía Marqués.
acepto mi designación por el Pleno de las Cortes de Aragón. Ya está, ¿no? Venga, gracias. De acuerdo con el artículo 9.1 de la Ley 18/2003 de 11 de julio y el artículo 283.1 del Reglamento de la Cámara, quedan proclamados senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Aragón don Javier Valentín Alonso Coronel y don Rafael Guía Marqués. Enhorabuena a ambos y creo que también que es de justicia reconocer a don Eloy Suárez Lamata y a doña Maite Pérez por su labor realizada estos años al servicio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Muchas gracias. Se levanta la sesión.